para intentar hacer una síntesis sobre este proceso de elaboración de indicadores. Bueno, vamos a tomar como base los documentos cuyas portadas ven ahí y que en la descripción del video podrán encontrar los enlaces para descargar estos documentos completos y así puedan tener un criterio mejor y más amplio sobre la síntesis que vamos a hacer o intentar hacer en este video. También cabe señalar y recordar que estos indicadores son parte de un plan. Se elaboran con respecto a objetivos que están definidos en este plan y es la razón de ser de estos indicadores el poder evaluar si estos objetivos del plan se han cumplido. Dicho esto, entonces, vamos a intentar sintetizar algunos de los elementos importantes de este proceso de elaboración de indicadores. Bueno, recordemos, ya hemos mencionado algo sobre lo que son los indicadores y aquí tenemos algunas ideas importantes. Primero que suelen ser expresiones cuantitativas que indican relaciones entre variables, cosa importante porque un número, solamente un número, no es un indicador que pueda expresar adecuadamente el cumplimiento de un objetivo, que es precisamente la característica que está a continuación, que para eso sirven, eso es lo que permiten, saber si un objetivo se ha cumplido. Y por tanto, sirven o son la base para el monitoreo del conjunto de actividades y procesos que se estén desarrollando para finalmente evaluar. Estos indicadores se pueden expresar en diferentes formas, aquí las mencionamos, pueden ser razones, tasas u otros estadísticos o fórmulas de cálculo que permitan finalmente medir, una vez más, insisto, si un objetivo se ha cumplido. Bien, aquí vamos a hacer una síntesis sobre características de los indicadores y que se manifiestan con estas dos formas que por las siglas, la mnemotecnia para recordar, la una es un conjunto de características bajo esta denominación de SMART y la otra bajo esta denominación de CREMA, que insisto son las siglas de esas cualidades que definen estas características de los indicadores. En el primer caso, esta mnemotecnia de SMART quiere decir por cada una de sus letras que un indicador tiene que ser específico y como vemos ahí la definición, significa que debe tener una relación clara con la meta y el objetivo y no medir otra cosa. Si el objetivo es mejorar el nivel de conocimientos de unas personas o de una población sobre un determinado tema, no podemos pretender medir esto con la asistencia, nada más, de estas personas. No va a medir adecuadamente lo que el objetivo plantea. Y así se puede entender también cada una de las siguientes características como que un indicador tiene que ser medible, es decir, que pueda permitir una medición objetiva, confiable y concisa, que debe ser verificable, que debe ser también reproducible. Tiene que ser un indicador alcanzable y realista, es decir, no se puede plantear algo que no se pueda medir, algo que no pueda obtenerse la información, que finalmente no sirva. Tiene que ser entonces alcanzable y realista. Tiene que ser relevante, pues, como veremos más adelante, un objetivo puede tener muchos indicadores o podrían haber muchos indicadores que midan diferentes cosas que sean directos o indirectos para medir a este objetivo, pero finalmente se requieren aquellos que sean esenciales, que mejor permitan evaluar este objetivo que estamos observando, su cumplimiento. Así que los indicadores tienen que ser relevantes, no porque puedan haber muchos,
se va a utilizar a todos aquellos, sino a los que realmente se consideren esenciales para la medición. Finalmente, eh, nuevamente deben ser específicos en el tiempo, pues recordemos que estos indicadores eh, permiten también evaluar precisamente lo que ocurría en un momento versus lo que esperamos que ocurra en otro momento luego de realizado el plan. Así que la definición de estos indicadores está también dada por el tiempo en el que se debe producir un cambio esperado. Por otro lado, la mnemotecnia que aparece aquí como crema, fundamentalmente podemos notar, nos expresa lo mismo, ¿sí? Sobre claridad, relevancia, monitoreo y adecuación del indicador. Quizás de manera más clara aquí aparece una característica que es que sea económico y que tiene que ver con una de las características que mencionamos en la otra mnemotecnia, que es la de que sea relevante, perdón, que sea alcanzable, pues decíamos, implica el que esté disponible la información, que se pueda realmente medir, pero que también que los costos permitan que se pueda medir el indicador. Así que este económico guarda esta característica de que el indicador debe ser económico, guarda relación con el que sea alcanzable en la otra mnemotecnia. Bueno, básicamente, insisto, vemos que estas características expresan en gran medida lo mismo que la anterior mnemotecnia. Una cosa importantísima para este proceso de elaboración de indicadores es contar con una línea base, es decir, el punto de partida que tomamos como referencia para la evaluación futura, para saber si se generaron o no los cambios, si hubo o no alguna modificación a través del tiempo de aquello que está siendo evaluado, ¿no? Y que parte del objetivo planteado o propuesto en el plan. Así que es importante contar con una línea base. Ya en el proceso de elaboración, a ver, vamos a tomar como referencia este, este conjunto de de 6 etapas, en la que cada una de ellas permitirá ir avanzando en la elaboración de los indicadores. Como ven, la primera etapa es la de análisis de los objetivos de la intervención, luego la formulación de indicadores, la definición de las fórmulas del cálculo, el establecimiento de la frecuencia de medición, la identificación de las fuentes de información y finalmente una validación de los indicadores. Veamos en una forma breve qué involucra cada uno de ellos. En el análisis de los objetivos de una intervención, hemos ya señalado que estos indicadores van a servir para evaluar el cumplimiento de un objetivo. Por tanto, partimos de ahí. Y si el objetivo ha sido correctamente elaborado, redactado, el indicador también podrá ser un buen indicador. En ese objetivo es importante identificar el o los factores relevantes que hacen referencia a la población o al sujeto o de quién estamos hablando o quiénes están involucrados en este objetivo. Y también otro factor relevante es el logro, qué es lo que se busca que ocurra, qué es aquello que va a afectar a la población. Así que, primera cuestión importante en el análisis del objetivo es identificar estos dos factores relevantes. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos leer ese objetivo, que es contribuir a mejorar el ingreso laboral de la población indígena mediante la implementación de proyectos productivos. Al pintarse con colores,
se ve ahí señalados cuáles son estos factores relevantes. El primero que hace mención al qué es lo que pretende este objetivo, y luego en quiénes, cuál es la población que es sujeto de este objetivo. Noten que además en este ejemplo también se identifica un cómo o el medio, que sin embargo no es eh, considerado un factor relevante para la elaboración del indicador. Nos mantenemos entonces con estos dos elementos de considerados factores relevantes, el qué y el quién. Un par de ejemplos sobre esta etapa primera. En el primer caso vemos que el objetivo es contribuir a prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través de las acciones que realizan las instancias de mujeres en las entidades federativas. A continuación, al lado podemos ver cuáles son esos factores relevantes y que respondiendo a la pregunta de quién, claramente se identifica que son las mujeres, y el qué es lo que se pretende, es prevenir y atender la violencia en su contra. Noten entonces que ahí están los dos factores relevantes que servirán de base para la elaboración del indicador. En el otro ejemplo, de igual manera, eh, se habla de personas en condiciones de pobreza patrimonial en zonas urbanas que mejoran su ingreso laboral, así que igual aquí se identifica quiénes y el qué es lo que se pretende. Ya para la segunda etapa, que es la formulación de indicadores, surgen algunas preguntas importantes. Si bien ya hemos señalado que del análisis del objetivo se obtuvieron factores relevantes y que con ellos hemos dicho se deben diseñar los indicadores, bueno, la pregunta es, ¿y cuál va a ser la forma de cálculo? ¿Cómo mismo es que voy a evaluar estos factores o voy a utilizar estos factores para evaluar el objetivo? Por lo que otra pregunta importante es si existen criterios para determinar cuáles son los mejores indicadores. Hemos dicho hace un momento que los indicadores se pueden expresar a través de varias formas. Ahí en esas imágenes se puede ver, ¿no? Con índices, tasas, razones, etc. Y la pregunta de cuál es el mejor para poder avanzar en el proceso de elaboración del indicador, pues no es una pregunta siempre fácil de resolver o de responder. Sin embargo, aunque hemos dicho que no hay criterios escritos, normados, universales para tomar esta decisión, pues hemos dicho también ya que que un objetivo puede tener varios indicadores, directos e indirectos, o que puedan intentar medir algunos aspectos del objetivo. No hay que olvidar que las personas responsables de esta planificación y de la elaboración de los indicadores son quienes finalmente deben disponer de cuáles son los aspectos de relevancia, de mayor relevancia, que van a ser cuantificados. Es decir, quienes están elaborando la planificación, quienes están elaborando los indicadores, deben tomar la decisión y deben valorar cuáles son los indicadores y las formas de cálculo que mejor se presten y permitan cumplir el propósito del indicador. Otra vez, lo repetimos, que es el de evaluar el cumplimiento de un objetivo. Aunque no se pueden fijar elementos para decidir qué indicadores deben ser establecidos o no, se pueden considerar algunos aspectos. Y estos son el señalar las dimensiones a las cuales va a referirse el indicador y con qué forma de presentación será redactado. En cuanto a las dimensiones, ya vemos ahí la imagen, tenemos cuatro, la de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
entendiéndose la primera, la de eficacia, como la capacidad o el nivel de que se cumpla, de que algo ocurra. La segunda, al hablar de la dimensión de eficiencia, nos estamos refiriendo a la utilización, a la mejor utilización posible de los recursos para alcanzar el cumplimiento de esto que estamos midiendo. En cuanto a la dimensión de calidad, entendemos como las cualidades o características que tiene aquello que estamos midiendo y si se adecua o se ajusta a ciertos criterios o estándares previamente establecidos que den cuenta de precisamente la calidad de eso que estemos midiendo. Y otra dimensión, que es la de economía, nos indicará o nos orientará a un indicador que busque medir la capacidad de generar la recuperación de los costos que implica la, la medición, la aplicación del indicador. Por otro lado, al hablar de las formas de presentación, eh, tenemos que identificar o decidir si esta va a ser positiva o negativa. Tomemos un ejemplo, ¿no? Se puede elaborar un indicador con respecto al analfabetismo en una determinada población, eh, o también un indicador con respecto al alfabetismo en esa misma población. Es decir, por un lado, el estado negativo de una persona que no sabe leer y escribir puede ser medida, ¿sí?, y utilizada como un indicador, pero también la otra manifestación, que es de aquellas personas que sí saben leer y escribir, también puede ser medida para efectos de la evaluación. Eh, Se entiende así entonces que la expresión que pueda adquirir o dársele al indicador puede ser positiva o negativa. Para la tercera etapa, que es la de definición de las fórmulas de cálculo, bueno, podemos tomar en cuenta algunas cosas. Hay que responderse a la pregunta de dónde se quiere medir, en quién se quiere medir, qué se quiere medir, en comparación con qué se quiere medir. Aquí esto tiene mucho que ver con lo que habíamos mencionado hace un momento, y que es eso de tener una línea base, ese punto de partida. Veamos entonces, en síntesis, algunas de estas fórmulas de cálculo que se utilizan para la elaboración de indicadores, para la elaboración de esta parte eh, cuantitativa, numérica del indicador. Comencemos por la razón. Y aquí tenemos algunas cosas que le definen. Primero, es un cociente, es decir, el resultado de una división, en el que el numerador no está incluido en el denominador. Ya veremos el ejemplo para entender qué es eso de que el numerador no está incluido en el denominador. Otra característica de esta razón es que el rango oscila entre 0 y el infinito, es decir, el resultado estará de 0 en adelante. Y la manera correcta de expresar el resultado del cálculo de una razón es señalar el número de elementos del numerador que existen por cada elemento del denominador. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos una razón de camas por médicos. Ponemos entonces, en el primer caso, en este ejemplo, ¿no?, 500 camas y 83 médicos, y al dividir 500 para 83 obtenemos ese resultado que se ve ahí, el cociente, 6,02. Noten entonces que el numerador no está incluido en el denominador, pues la naturaleza de las dos cosas que aparecen ahí es diferente, la de las camas y la de los médicos. Así que lo uno no está incluido en lo otro. El resultado da 6.02,
es decir, mayor a 0, y hemos dicho que el rango de los resultados de esta relación está entre el 0 y el infinito, así que se entiende. ¿Y cómo se lee, se expresa ese número? Podemos decir que que hay 6.02 camas por cada médico. Quizás un ejemplo un poco más claro sea este, ¿no? De la relación entre hombres y mujeres, por ejemplo, en una determinada organización, en donde tenemos 44 hombres y 18 mujeres, y al hacer la división obtenemos 2.44, que se lee que existen 2.44 hombres por cada mujer. Noten también entonces que el, el numerador, en este caso los hombres, tienen características diferentes y por tanto no está incluido en el denominador al ser diferentes. Otro de los cálculos que se utilizan para la elaboración de indicadores son las proporciones. Y la proporción en este caso es un cociente igual al resultado de una división en el que el numerador está incluido en el denominador. Aquí hay una diferencia importante, ¿no? En la razón, el numerador no está incluido en el denominador, aquí sí. Vamos a ver luego el ejemplo. El rango, nos referimos al resultado, al cociente, está comprendido entre 0 y 1. A diferencia de la razón que vimos hace un momento, no es entre 0 y el infinito, sino entre 0 y 1. Y que se pueden expresar también en términos porcentuales cuando a ese resultado le multiplicamos por 100. Es decir, el porcentaje es una proporción. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Hay 72 enfermos y lo relacionamos con una población de 1.207 habitantes. Noten entonces que estos enfermos son parte de esos habitantes, están incluidos en esa población o en este denominador. De ahí que obtenemos, como ven, el resultado, el cociente, nos da 0.06, es decir, al dividir 72 para 1.207 nos da ese número, ¿no? Que noten, está entre el 0 y la unidad. Si a esto le multiplicamos, a este 0,06 lo multiplicamos por 100, pues obtenemos 6%. Aquí tenemos otro ejemplo. 10 complicaciones sobre 51 cirugías. Las complicaciones están incluidas dentro de las cirugías. Así que es una diferencia con, insisto, con la razón que vimos hace un momento. En este caso dividimos 10 para 51 y lo multiplicamos por 100, el resultado nos da 19%. Es decir, que las 10 complicaciones ocurridas dentro de estas 51 cirugías representan el 19%. Bueno, aquí hay un esquema de esta proporción. Sobre todo fijémonos en el círculo azul que contiene un óvalo en donde están solicitudes respondidas de un conjunto total que son las solicitudes recibidas. Es decir, en las solicitudes respondidas constituye parte del total de poblaciones, perdón, de solicitudes recibidas, están contenidas. Por tanto, es una proporción, a diferencia de la razón. A continuación vemos eh, simplemente que el numerador se dividirá para el denominador y esto se multiplicará por 100, lo que nos dará un porcentaje. Insisto, ¿no? El porcentaje es una forma de proporción. Y bueno, ahí está abajo un poco más desarrollada la fórmula en el que se incluye algo importante y es que esto ocurre en el mismo periodo. Es decir, la información o el dato del numerador y el denominador ocurren en el mismo periodo.
Otro que tenemos es la tasa y partimos indicando que la tasa es una forma especial de proporción o de razón. Eh, pero, ¿qué es lo que le diferencia a esta tasa de la proporción o la razón que habíamos visto hace un momento? Es que en estas tasas se considera el tiempo y el lugar. Vemos aquí que las tasas son esenciales para comparar experiencias entre poblaciones en diferentes tiempos, en diferentes lugares o entre diferentes tipos de personas. Noten que aquí también hay una cosa importante, ¿no? En la razón y la proporción hablamos de que el numerador está o no está incluido en el denominador. Es decir, es o no es parte o si tienen o no la misma naturaleza con respecto el uno del otro. Pero aquí vemos que la tasa compara experiencias de poblaciones, de lugares o de diferentes tipos de personas o poblaciones en diferentes tiempos. Aquí también el rango se oscila entre 0 e infinito y su medida es el tiempo. Noten entonces que en la tasa este factor es sumamente importante, que es el tiempo. Veamos un par de ejemplos. El primero, la razón de mortalidad materna. Vean que es una razón. Por eso la tasa es una forma especial de razón. Pero noten que aquí en el numerador y en el denominador existen dos poblaciones diferentes. Son diferentes. Diferentes tipos de personas. En el numerador están las madres que fallecen o fallecieron. Y abajo en el denominador están los nacidos vivos. ¿Sí? Dos poblaciones diferentes, pero que en esa relación luego le multiplicamos por un factor que permita convertir ese número, esa fracción, ese decimales, en un número más entendible, no más digerible. Entiéndase entonces que ese número representa 74.87 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Así se leería ese resultado. Otro ejemplo es la tasa global de fecundidad. Noten que también se están relacionando dos poblaciones diferentes, los nacimientos con respecto a las mujeres en edad fértil. De ahí que tenemos entonces 3.7 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Así entonces, según cómo se utilicen estas formas de cálculo, recordemos, decíamos hace un momento, en el proceso de elaboración hay que definir cuáles son las dimensiones que van a ser evaluadas con el indicador que estamos elaborando, lo que nos llevará a los tipos de indicadores según la dimensión. Si hablamos de indicadores de eficacia, una de las dimensiones, vemos que estos miden el grado de cumplimiento del objetivo establecido, como lo habíamos indicado. Y aquí aparecen algunos ejemplos. Bueno, usted lo puede revisar y corroborar que efectivamente, si es un indicador de eficacia, lo que buscará es medir el grado de cumplimiento, si se ha cumplido o no. Tomemos un ejemplo. Contribuir a mejorar el ingreso de las mujeres que habitan en las localidades rurales. El indicador aquí es una tasa de variación del ingreso de las mujeres que habitan en localidades rurales. Y esa variación ocurre en el tiempo. De ahí que el tiempo es muy importante porque define y caracteriza a la tasa. Bueno, en estos ejemplos entonces lo que se está buscando es medir el grado de cumplimiento del objetivo. Cuando pensamos en indicadores de eficiencia, como lo habíamos indicado en cuanto a la dimensión, estos miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Aquí tenemos un par de ejemplos. Tomemos el segundo, ¿no? La población indígena en localidades de menos de 5.000 habitantes dispone de servicios de drenaje y saneamiento. El indicador relaciona el costo promedio por conectar a un hogar al sistema de drenaje y saneamiento.
¿verdad? Están ahí implícitos los recursos que se utilizan, ¿no? La idea podría ser el cumplir, el realizar aquello que se ha propuesto en el objetivo, que es dar servicios de drenaje y saneamiento y tratar de que los costos se mantengan en un nivel razonable o que sean los menos posibles para poder cumplir con la misma calidad el objetivo. Así que se entiende claramente la relación entre el cumplimiento y los recursos utilizados. En el anterior, en el indicador de eficiencia, lo que nos importa es el cumplimiento y el grado de cumplimiento del objetivo. Acá es el cumplimiento y su relación con los recursos utilizados. Indicadores de economía, habíamos señalado ya hace un momento, como dimensión, ¿no? Que es aquella dimensión, o en este caso indicador, que mide la capacidad de administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. Tenemos algunos ejemplos. Tomemos el segundo, que es el seguimiento de los apoyos para la implementación de proyectos productivos alternativos, y el indicador propuesto es el porcentaje de recursos recuperados de los beneficiarios que incumplieron con el uso de recursos. Entonces, noten aquí, se hace un énfasis importante en la recuperación de recursos que fueron entregados en su momento, ¿no? De tal forma que se podría evitar un mal uso o el desperdicio de recursos, ¿verdad? Y los indicadores de calidad que hemos dicho miden atributos, características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen. Bueno, hay diferentes perspectivas para esto, ¿no? Desde la percepción de usuarios o desde la precisión en la entrega de los servicios. Vemos un ejemplo en el que se menciona los cursos de capacitación y actualización para emprendedores en zonas rurales que se han implementado, ¿sí? Y el indicador propuesto es el porcentaje de emprendedores en zonas rurales que clasifican los cursos de capacitación con satisfacción alta y muy alta. Ahí está el atributo o la característica de este servicio, ¿sí?, que se ha realizado, que son los cursos de capacitación. Entonces, vean, no se mide únicamente si se hizo o no se hizo el curso, cuánto costó el curso versus cuántas personas fueron, sino también que si se hizo el curso y qué dijo la gente sobre la calidad del curso, ¿verdad? Se está midiendo entonces las características o atributos del servicio que fue producido. Bien, entonces hasta aquí, vean, eh, hemos pasado por estos momentos de análisis del objetivo, la identificación de los factores relevantes, la definición del cálculo que se va a aplicar y bueno, que esto finalmente le va a dar un nombre al indicador, ¿sí? Y hablaremos entonces en porcentaje de aquello que se está midiendo en la población que se está beneficiando o una tasa de, bueno, de lo que corresponda, ¿no? Luego entonces viene la necesaria definición de la frecuencia de medición, que puede variar, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, cada año, cada mes, trimestralmente, semestralmente, puede variar. Y asimismo hay que identificar las fuentes de información, es decir, de dónde vamos a obtener la información para poder utilizar, calcular el indicador, ¿no? Pueden ser múltiples las fuentes, aquí hemos puesto dos ejemplos, partes diarios, registros escritos o incluso página web, ¿sí? O encuestas realizadas a las personas periódicamente, bueno, pueden ser varias las fuentes de información. Al respecto de estos dos momentos o etapas del proceso de elaboración de indicadores, añadimos que la frecuencia de medición dependerá de las necesidades del uso de la información, ¿no? Otra vez, ¿quiénes definen eso?
las personas responsables de la planificación sabrán identificar cuál es la necesidad de esa información para que pueda ser producida o mensualmente, o trimestralmente, o anualmente. También hay que considerar el tiempo que tomaría producir los resultados para poder saber si la frecuencia de medición no vaya a ser antes de la posibilidad real de obtener los resultados. También esa frecuencia podrá estar dependiendo del costo de medición. Por ejemplo, si para medir algo y obtener un indicador se necesita contratar a personas para que recojan información, bueno, quizás una actividad así no podrá hacerse cada semana por los costos que eso representa, pero quizás sí semestralmente, 2 veces al año, quizás. También hay que considerar para esa frecuencia la disponibilidad de la información. Quizás la información no esté disponible cada semana o cada mes, sino cada 3 meses para poder hacer la medición. En definitiva, vemos que la frecuencia de la medición puede estar determinada por varias condiciones. En cuanto a las fuentes de información, bueno, estas deben ser muy bien identificadas, señalar el nombre completo del documento que sustenta, quién publica la información, con qué periodicidad se genera ese documento, que a la vez puede ser el que determina la frecuencia con la que nosotros vamos a también a medir el indicador. Si es el caso, el enlace, la página web, que es la que está proveyendo la información, también hay que señalar e indicar con claridad. Finalmente, tenemos la verificación de la calidad de indicador. Para eso, miramos nuevamente al principio, es decir, verificamos que cumplan estas características de estas mnemotecnias que habíamos señalado al comienzo, es decir, verificamos que ese indicador sea específico, que sea relevante, que sea alcanzable y todo lo demás. Pero además existen varios otros criterios que pueden ser observados e insisto, en los enlaces donde están los documentos completos podrá ver la lista completa también de cuáles son estos otros elementos a considerar para la verificación de la calidad del indicador. Finalmente, los indicadores se suelen describir ampliamente a través de fichas técnicas, que, bueno, como vemos aquí, sale incompleta la imagen, pero esas fichas técnicas van a tener varias partes con información que describe, que permite entender a este indicador, que permite entender cómo se lo calcula, cómo se lo interpreta. Y además voy a presentar un ejemplo. Aquí tenemos una ficha metodológica de un indicador. Este indicador es porcentaje de partos por cesárea. Es un indicador utilizado aquí en el Ecuador, ¿no? Que lo provee el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esta ficha no es exactamente igual en cuanto a cada una de sus partes y la información. Eso puede variar según la fuente en la que se consulte, pero existe una ficha y existen en común muchos de los elementos que se señalan en el ejemplo que se mostró hace un momento. Noten entonces que en estas dos primeras páginas podemos ver el nombre, la definición, la fórmula de cálculo y más abajo la metodología del cálculo. Es decir, debe ser suficientemente clara esta ficha como para que el indicador pueda ser entendido y aplicado fácilmente por otras personas. Vemos incluso cómo está definido en la segunda página las limitaciones técnicas. Entendemos que los indicadores no pueden tampoco medir todo o que habrán ciertas condiciones que dificultarán su medición y hay que tenerlas en cuenta porque son estas limitaciones. Se señala también en la segunda página de este ejemplo la forma de interpretar el indicador. ¿Sí? Noten ahí, se señala, ¿no? En el año tanto, el porcentaje de partos que fueron atendidos por cesárea, bueno, nos va a dar una idea de cuál es esa realidad.
Además, hay otros elementos descritos en esta ficha, como la unidad de medida, que es el porcentaje, la periodicidad, es decir, todo lo que habíamos señalado anteriormente. Está aquí contenido, está aquí condensado en esta ficha de lo que fue el proceso de elaboración. Siguiendo en este mismo ejemplo, vemos las siguientes páginas en donde se define la relación con otros instrumentos de planificación. Por ejemplo, aquí se señala con un sistema de certificación de calidad de las operaciones estadísticas. Se señala también las referencias que han servido para la construcción de este indicador. Es decir, es un documento bastante completo como para poder entender y tener claridad en lo que es el indicador y cómo se aplica. Bueno, esta es la parte final del mismo indicador que hemos tomado como ejemplo. Entonces, en definitiva, remito una vez más a usted a los documentos que se encuentran en la descripción del enlace para que pueda ampliar e incluso ver que en los documentos existen algunas definiciones también de cada uno de los elementos que se han mencionado, pero que en síntesis estos son los pasos que podemos seguir para la elaboración de indicadores. Insisto, aunque no hay norma escrita en piedra sobre exactamente qué cálculo se debe tomar o que eventualmente tenga que plantearse un método de cálculo que combine o que utilice a estos cálculos base que hemos visto, ¿no? Las proporciones, las tasas, para obtener un indicador quizás un poco más complejo, pero que tiene que ser lo suficientemente claro y aplicable para que pueda medir finalmente lo que tiene que medir, que es el grado de cumplimiento de un objetivo. Bien, así que quedan los documentos para que usted pueda ampliar su lectura y comprensión de estos procesos descritos para elaborar indicadores.